Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este domingo en que celebramos la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Queridos amigos, permítanos sea que Belén para el día de la Navidad, en este domingo de la Sagrada Familia, quiere decir que peñan de Yaraúa, peñan de Corazón, peñan de Ñamongacuana, y para eso necesitamos una familia. Del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20-22 y luego del 24 al 28. En aquellos días Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. El marido, Elcaná, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido: no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré a él, se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un ovillo de 3 años, una mediada de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por su vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era el niño lo que yo suplicaba al Señor y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo a mi vez se lo concedo a Él por toda su vida. Queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Queridos hermanos, en primer lugar, esto nos indica Sagrada Familia. La vida proviene de Dios, pero la vida proviene siempre por intermediario. De familia, de por eso que tiene que haber una gran responsabilidad en la familia. Yandella ecuriña monga cuana pemita lleva peona sea cueve lempe peandica tuyo puitao bebe lleva no ñamongaruana ñamocambuana ñamocacuana. Y ese es el niño que tiene que nacer o que ya ha nacido, pero que tiene que crecer hoy en mi corazón, en mi vida, en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Y por eso entonces aquí Ana absolutamente como familia, como madre, no se adueña de la vida de Samuel. Este es el niño que yo le pedí al Señor, el Señor me escuchó. Shamá, escuchar, el Dios. Shamá, el Dios escucha. Yandeyara ogendula shayerureva Samuel. Aupeare seco anga. Peñandeyara ome ejawere seco mitako akoshe membuko. Entonces, cuando ya fue grande, entonces le entrego, le cedo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es lindo para entender en este día de la familia, porque significa que como familia tenemos la responsabilidad de hacer crecer nuestros hijos para ceder. ¿A quién? Decimos a Dios, pero ceder a Dios no necesita, sino que es la comunidad la que necesita. Pero sabemos que cediendo a la comunidad, nosotros estamos haciendo reinar y le traemos a Dios en medio de nuestra comunidad. Vamos a pedir esta gracia para nuestras familias, para nuestro Paraguay, para nuestros padres, para nuestras madres. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.